¿Cómo le va? Buenas tardes, esto es DTV, primera edición. Estamos comenzando con mi compañera Melissa Jofré. En un rato vamos a estar sumando más compañeras y compañeros. Vamos a hablar un poco de lo que está pendiente en materia de la agenda de extraordinarias y básicamente de todo lo que pasó ayer con el encuentro de prácticamente 2 horas del presidente Alberto Fernández, del ministro Martín Guzmán y de un conjunto de gobernadores. Hubo gobernadores oficialistas, algunos de manera presencial, otros vía telemática. Hubo representantes de la oposición, también estuvo hablando, por ejemplo, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, así que estuvo hablando también el gobernador de la provincia de Neuquén, y hay un montón de títulos que tienen que ver con la negociación caliente del gobierno con el Fondo Monetario, donde la verdad que cuando uno escuchaba en detalle lo que pasaba, y bueno, la cuestión está como estancada, porque no hay acuerdo entre los tiempos que pretende el gobierno argentino para alcanzar el equilibrio fiscal y los tiempos que está exigiendo el Fondo Monetario. Y por lo tanto, por ahora no hay acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y la cuestión está como compleja, difícil, delicada. Pero el último dato es que esta mañana la vocera Gabriela Cerruti dijo: no va a haber default. Todos los tiempos están como con un deadline, están como cerca, porque hay que resolver esto del Fondo Monetario antes de los primeros pagos comprometidos para no ingresar en default allá por el mes de marzo. Otro tema muy sensible que ayer hablábamos es lo que va a pasar con el Consejo de la Magistratura antes de los tiempos también fijados por la Corte para abril. Así que hay un montón de cuestiones. Comienzo saludándola ya a ella. Hola Melissa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pato, bueno, muy buen resumen, sí, de lo que está pasando, ¿no? Por estas horas, el tema de la deuda está en el centro de la escena y también, bueno, el rol de la oposición, ¿no? En todo esto. Esa reunión de la que se hablaba entre el presidente Alberto Fernández, los gobernadores de Juntos por el Cambio y también los jefes de bloque, finalmente no sería la semana próxima, sino después recién del 15 de enero por una cuestión de, bueno, que hay todavía algunos dirigentes que no están en Buenos Aires y también con toda esta situación, ¿no? Perdóname, Melissa, te pregunto, efectivamente el tema COVID es una cuestión, pero después sería una reunión del ministro, de Martín Guzmán, con jefes de bloque, posiblemente en el Palacio de Hacienda, un escenario, ¿no? Sí, ese es el primer ámbito que se habla. Sí. Habrá que ver porque hoy había un Zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que, bueno, otra vez está con esta interna estallada, totalmente, digamos. Efectivamente. Porque hay distintas posiciones, incluso hay dirigentes, sobre todo del ala dura del PRO, que no quieren ir a una reunión con Martín Guzmán. Esto se diferencia de lo que plantea el radicalismo. Ya lo escuchamos también al gobernador Gerardo Morales, que fue el primero en salir a plantearlo, de que, bueno, que al ser una deuda que se contrajo durante el gobierno de Mauricio Macri, correspondía ir, tenían la obligación de ir, efectivamente. Lo menos que podían hacer es ir. Pero bueno, también un poco cambió todo después de esta exposición que tuvo ayer el ministro Martín Guzmán y en la cual dejó asomar de que hay problemas todavía para llegar a un acuerdo con el fondo. Sí. Con lo cual ahí, bueno, ya desde Juntos por el Cambio también algunos dicen menos todavía vamos a ir a una reunión si no hay, ¿no?, un horizonte sobre cómo va a ser ese acuerdo. Sí, a ver, varias cuestiones en torno a lo que señalás. Primero, lo que pasa dentro de Juntos por el Cambio. Recordamos 2 definiciones de Gerardo Morales. Una la anticipabas vos. Si fuimos los que firmamos este acuerdo, lo menos que nos queda es participar de estas reuniones. Recordamos que Morales fue el hombre que habló con Alberto Fernández cuando la primera respuesta de los opositores, de los 3 radicales y del jefe de gobierno de Cava era no concurrir. Pero después siguieron pasando cosas. Porque lo calificaron, básicamente el ala representada en Waldo Wolf y Fernando Iglesias, lo calificaron como ignorante a Gerardo Morales, en una cuestión la verdad que sería como muy interesante discutir, porque parecería que Fernando Iglesias y Waldo Wolf ni siquiera quieren aceptar que el acuerdo con el fondo lo firmó el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Y después, para ver que la cuestión no tiene calma, vino otra declaración de Morales,
que dijo la línea dura o los halcones de Juntos por el Cambio chocan hasta una calecita. En ese marco es lo que vos estás planteando la reunión, donde hay que recordar que hace no mucho tiempo, creo que, no sé si pasó semana y media, donde se habían reunido Mauricio Macri como expresidente con Gerardo Morales como reciente titular de la Unión Cívica Radical, y parecía que habían acordado algunas cuestiones. Eso duró nada. Sí. Pero este es el marco que está aconteciendo dentro de la problemática nacional, que es ver qué es lo que pasa con el acuerdo o no con el fondo. Sí, y se suceden declaraciones todo el tiempo, claro, ¿no? O sea, Juntos por el Cambio deja expuesto las diferencias internas, lo vemos, bueno, en las redes sociales, obviamente, sí, donde también hubo otros diputados, como por ejemplo Francisco Sánchez del PRO, también muy duro, que bueno, recordaba toda la deuda, la cifra de la deuda que tomó Jujuy de 2015 a 2019. Y a su vez también, bueno, Gerardo Morales también redobla la apuesta porque hoy dijo que los halcones lo único que hacen es saltar a la yugular, y lo que dijo, ahora que mencionás sobre su relación con Mauricio Macri, es que cuando Mauricio Macri fue al FMI a pedir el préstamo, a la UCR le avisó unos minutos antes de firmar el acuerdo. Vos sabés que eso, digo, yo no sabía lo de Fernando Sánchez cuestionándolo a Gerardo Morales. Digo, pero eso, ¿sabés qué pasa? Si vos me decís, estamos viviendo en una Argentina donde tenés un 4 o 5% de pobreza, donde tenés las necesidades básicas satisfechas, donde los chicos pueden ir a la escuela, donde no tenés pandemia, donde no hay pobreza. Bueno, vos decís, está bien, es la pelea de la dirigencia política, lo que vos ves en televisión, que es lo que pasa en Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, donde todo funciona y hay una pelea política comprensible. Si no querés Dinamarca, Italia, ¿no? Donde el sueldo más bajo es de 1.000 euros. Entonces toda la gente más o menos tiene su vida, no sé si solucionada, pero más bien encaminada. Pero acá, en este nivel, ¿no? Sí. En este nivel, que estén pasando estas cuestiones. También a veces pasan en el frente de todos, pero sí, digo, la verdad que una dirigencia está como muy atomizada y es muy riesgosa, muy riesgosa. Totalmente. Digo, Sí, que no haya, ¿sabés qué me extraña? Digo, que no haya un mínimo nivel de acordar pequeñísimas cuestiones en privado. Madurez, ¿no? Grave. También mostrar madurez frente a la sociedad. Porque es el sálvese quien pueda. Definitivamente la sociedad es la que está en el medio. Sí. Hoy escuchaba también al diputado Miguel Base, radical, de que hablaba de que no tienen que haber caprichos ni de un lado ni del otro, ¿no? En esta cuestión. Porque... Me parece que hablaba de los caprichos de él, me parece, ¿no? La verdad, por lo que he hablado con Miguel, me parece que sí, ¿no? Claro, sí. Pero la realidad es que, bueno, como vos decís, esas diferencias están Juntos por el Cambio. Hoy el oficialismo tiene otra responsabilidad de ser oficialismo, no quiere decir que en la coalición del Frente de Todos no haya también discursos más moderados y más duros, obviamente. Perdóname, estuvo el gobernador de San Luis planteando que él no quiere ningún acuerdo. Exactamente. Y después apareció Kicillof planteando que, porque lo decía de una manera muy elegante, el gobierno nacional hablaba de problemas geopolíticos. Cuando vos decís problemas geopolíticos, se sabía, pero el que lo hizo, lo verbalizó, fue Kicillof diciendo el problema es Estados Unidos. Así que bueno, lo dijo. Y después dijo, el acuerdo con el fondo significó una bomba atómica. Una palabra que tampoco había mencionado Martín Guzmán. Claro. Que yo creo, algunos estaban como muy incómodos con eso y se te llaman y te retan. Me parece que vos tenés que entender también lo complejo que es la situación dentro del Frente de Todos, ¿no? Donde claramente hay gente que dice, mirá, yo quiero firmar un acuerdo, lo dijo el propio Fernández, pero por favor no me condiciones en el crecimiento, porque si no, obviamente también está muy claro que los costos políticos los va a pagar el oficialismo. Entonces tratan de firmar un acuerdo que te dé un poco de oxígeno. Por eso las palabras de Kicillof recordando aquella famosa frase de Kirchner, ¿no? Sí, ahí está un poco también la crítica justamente de los que no quieren ir a una reunión por parte de Juntos por el Cambio, porque te dicen que el ministro Guzmán plantea, bueno, crecemos y pagamos, pero que no hay un programa sobre cómo va a ser ese crecimiento. Que el gobierno no tiene programa económico, que no tiene un plan, o que no lo muestra.
Y eso es una de las críticas mayores, digamos, ¿no? Como que se piensa que, bueno, que es todo como que está un poco ahí en el aire. Pero para gestionar y para llevar a cabo las negociaciones, también se involucró el presidente de la Cámara, Sergio Massa, en toda esta cuestión, y estaría presente también en esa reunión Massa junto a los jefes de bloques del Frente de Todos, Máximo Kirchner de diputados y José Mayán del Senado. ¿Cuándo sería eso? Eso iba a ser el lunes o martes próximo, pero parece finalmente que va a ser después del 15, o sea, en la tercera semana de enero, para acordar que, bueno, estén todas las partes. Sí, la verdad, ayer vi todo, 2 horas duró la reunión, 2 horas y pico incluso la reunión donde estaban los gobernadores, donde estaba el presidente, donde estaba Martín Guzmán. Y la verdad que las objeciones del gobierno son como muy puntuales, así no queremos, con más ajuste fiscal no podemos firmar. Y tarifas no vamos a subir. Yo entiendo, exactamente, yo entiendo lo que dice Gabriela Cerruti, ¿no? Que no va a haber default. Pero si vos te quedás con lo que pasó en esa reunión y con el resultado y con las manifestaciones, la posibilidad del acuerdo no está cercana tampoco. No, además hablan de próximas reuniones, ¿no? Y vos tenés primero que acordar una reunión con Juntos por el Cambio, que es la más complicada, ¿no? Por estos momentos. Habrá que ver qué sale hoy de las conclusiones de la Mesa Nacional, ¿no? Pero después también van a llamar a empresarios, van a convocar a sindicalistas y vas a tener que convocar también al resto de los bloques de la oposición, donde ya también se está generando un malestar. Exactamente. Porque como siempre, Frente de Todos y Juntos por el Cambio son los que más se pelean, pero en definitiva, al ser la principal oposición, es la que siempre tiene exclusividad. También pide esa exclusividad y el Frente de Todos lo acepta, con lo cual hay esos bloques que quedan siempre por fuera de la grieta. Ya sabemos las posiciones igualmente de sectores como los libertarios o el Frente de Izquierda, ya lo sabemos, pero quizás el peronismo más disidente, exactamente. El trato para con ellos es otra cuestión también. Ahí estamos. Bueno, vamos a saludarla a ella. Está Daniela Mosetic. Hola, Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pato. Hola, Mosetic. Bueno, me dijeron que te preguntara todos los datos, que tenés todos los números, cuándo se firma el acuerdo con el Fondo Monetario, cuándo se trata el plan plurianual y qué pasa con la interna ya saldada de Juntos por el Cambio, Mosetic. Así que te escuchamos están 20 minutos. Todos estos datos que les voy a pasar porque tengo el cronograma detallado. Yo creo que ayer, si los voceros no nos bloquearon a nosotros, estuvieron a un paso, porque las cantidades de veces y vueltas que le hemos encontrado para preguntar a la mayor cantidad de fuentes si había algún dato sobre todo esto. Ahora, hablando en serio, se aleja todo, es lo que los estaba escuchando recién. Yo pongo en duda la reunión lunes-martes de Juntos por el Cambio también. No están todos los integrantes de acuerdo, no hay, de parte del oficialismo también, Máximo Kirchner no está tan convencido de reunirse en el inicio de la semana. Lo de ayer, y como decía Melissa recién, lo de hoy de la mesa de Juntos por el Cambio va a ser definitorio. Creo que vamos a tener un fin de semana movido. Claro. Bueno, lo que pasa es que también, viste, si vos mirabas la reunión, tampoco tenías demasiadas certezas, ¿no? Había una posición clara del gobierno que decía no queremos más ajuste y no estamos de acuerdo en cuál es el momento para llegar al equilibrio fiscal. Pero más allá de eso tampoco tenías demasiados datos, me parece, ¿no? No, a ver, cuando se supo la primera convocatoria, que era una convocatoria grande con los 24 gobernadores, con empresarios, sindicalistas, la verdad que la sensación era que esto estaba más cerca. Sí. Ayer, no tuvo esa convocatoria, hubo 10 gobernadores nada más, y las noticias no fueron tan buenas. Entonces, ¿para qué se hacía esa convocatoria tan grande? Uno imaginaba una buena noticia o decir, bueno, estamos en la recta final, en marzo lo vamos a lograr. Evidentemente estamos empantanados, me da la sensación, por lo que se habló ayer. Así que, plan plurianual, lo que estamos esperando nosotros desde noviembre, que nos digan por lo menos la fecha. Claro. Marzo con suerte, si es que llega. Si es que no cambia, porque también puede cambiar, atención, también puede cambiar en el medio los requerimientos del FMI. Claro, entonces exactamente. Esto que ya se hablaba,
puede ser que cambien las reglas de juego en ese punto. Sí, lo que cuesta es, le pregunto a las dos, ¿no? Pero lo que cuesta me parece es encontrar algún gris. ¿En qué sentido? Porque viste lo que decía tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán, que de ninguna manera iban a ajustar más y que de ninguna manera iban a convalidar eso de que el fondo te está pidiendo cobrar ya. Entonces, suponete que el gobierno logra eso y el Fondo Monetario te dice, está bien, yo te acepto que el equilibrio fiscal quede recién para los años 27 o 28, que estaría terminando el próximo gobierno. Si es así, sería un enorme logro para el gobierno, si se logra eso. Ahora, si pasa al revés y el gobierno te dice, mirá, el Fondo Monetario lo que quiere es cumplir con sus reclamos en materia de déficit fiscal y no nos prolonga nada, sería un costo muy alto que yo no sé cómo se digiere dentro del propio Frente de Todos, si no se acepta postergar hasta el 27-28 el equilibrio fiscal, ¿no? Digo por lo que decía Kicillof y por Rodríguez Sá y otros, me parece, ¿no? Mira, ahora a mí el default me suena a lo mismo de cuando hablábamos en diciembre sobre el gobierno no va a permitir que no haya presupuesto, va a hacer todo lo posible, ¿qué vamos a hacer sin presupuesto? Va a negociar hasta lo último. Y empezó a surgir, hablando con las distintas líneas internas del Frente de Todos, que por ahí había algunos sectores que tenían esa intención de que no haya presupuesto. Entonces, ¿habrá algún sector también que no está tan convencido del arreglo? Sabemos que hay un sector grande que no está tan convencido de las condiciones, porque están hablando mucho de las condiciones. Sí, y si quieren un acuerdo, lo quieren con situaciones muy claras, que ayer las estaba explicando Alberto Fernández, ¿no? De que el equilibrio fiscal se postergue para dentro de 5 años. Ese puede ser otro reclamo, me parece, y lo que decía, ¿no? Dani, respecto a que hay un sector, bueno, justamente a esta reunión a la que asistirían Massa, Máximo y Mayans, bueno, Cristina no se la menciona y ayer el jefe del Interbloque, Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, en el Senado, decía, ¿no? Bueno, sentaron a todos a la mesa y ¿dónde está Cristina? Eso también viene reclamando parte de la dirigencia de la oposición. ¿Cuál es la opinión, ¿no?, de la vicepresidenta? Porque se sabe, obviamente, que el núcleo más duro es el que Y también no hay quiere otra cuestión, ¿no? Porque digo, esa es otra cuestión. Uno podría pensar que Cornejo, exgobernador y radical, y Gerardo Morales, gobernador y radical, podrían tener más afinidad. A lo mejor la tienen, pero no están jugando igual de esta manera, ¿no? Tampoco. Bueno, te escucho. Podrían tener, pero tienen un pasado que chispazos, porque Cornejo siempre estuvo pegado a Julio Cobos y Morales lo echó de la UCR a Cobos. Cornejo fue de los radicales K también, ahora no es justamente cerca del kirchnerismo. Ahora están invertidas las posiciones, porque Morales está más cerca del kirchnerismo y Cornejo está más radical que nunca. Entonces, ahí las líneas internas también juegan. Creo que los del PRO están dejando también que juegue un poco las diferencias dentro del radicalismo, pero no se la están jugando tampoco a fondo todos los sectores del PRO. Y te comento otra cosita. Recién lo veía ahí en la imagen al Topo Rodríguez también, que ahí hablaban de libertarios, hablaban de la izquierda, y el Interbloque Federal también se quejó de que, bueno, que estamos en la fila esperando que nos llamen, tenemos algo para decir. Los votos, hoy sabemos que los votos de ellos cotizan un montón, y bueno, creo que la mesa se puede alargar para todos los que sean necesarios charlarme. La verdad que coincido con vos, lo hemos hablado acá, en este equilibrio que hay, no sé si todo el Interbloque Federal, pero por lo menos 3 o 4 de ahí son esenciales, indispensables para que el oficialismo tenga quórum y para que pueda funcionar la Cámara, me parece, ¿no? Yo los cuidaría, pero como al oro, me parece esa gente, ¿no? Pero bueno. Bueno, es más, hemos visto durante el segundo semestre un Interbloque Federal, el segundo semestre 2021, un Interbloque Federal que no estaba tan cerca del gobierno como lo ha estado. Evidentemente les pasa la factura y cada vez marca posiciones con mayores diferencias y los aleja de ese quórum que necesita el oficialismo en diputados. Ahí está, con mucha memoria, Daniela Mosetic. Mosetic, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Bueno, un saludo para ustedes. Y nos vemos por acá, en cualquier instancia. Ahí estamos.
Chau, chau, gracias. Bueno, acá estamos nosotros, estamos con Melissa Joffre, estamos con un montón de cuestiones. En un ratito, dame el título, Melissa, ¿de qué te ocupás? ¿Sobre qué habla la columna de Melissa hoy? Dale. Bueno, estamos en la primera semana de este año, pero vamos a repasar algunos datos de lo que dejó la actividad parlamentaria el año pasado, con unas cifras duras, digamos, ¿no? Con un poco de números, un balance que año a año hace la Fundación Directorio Legislativo, vamos a darle el crédito por supuesto, así que vamos a ver ahí cuáles fueron los números, sobre todo de la Cámara de Diputados el año pasado. Bueno, en un rato ampliamos esto con Melissa, pero mientras tanto, una cuestión que queda, me parece como entre paréntesis, es lo que va a pasar en extraordinaria, ¿no? Porque la verdad que vos tenés, por un lado tenés el plan plurianual, por otro lado tenés el presupuesto. Todavía, sí. Exactamente. Pero todas las otras leyes muy necesarias para el gobierno, que incluso algunas se puede tratar más allá de que esto esté. Estoy hablando de el proyecto de agro, bioindustria, estoy hablando de electromovilidad, de hidrocarburos, donde, bueno, habrá que ver qué pasa y habrá que ver cómo el gobierno se las compone para llegar a 129 también, ¿no? Sí, el gobierno viene hablando desde diciembre, ¿no? De esta agenda de leyes económicas que quiere impulsar. Es más, algunos de los proyectos están hace meses esperando el debate. Hay algunos que, bueno, fueron enviados a la Cámara de Diputados, otros entraron por el Senado como hidrocarburos, de la cual hubo solamente una reunión informativa, después no se trabajó más. Pero la realidad es que por ahora estamos como, ¿no? en los anuncios, en la etapa de anuncios. Bueno, va a haber sesiones extraordinarias. Ahora, perdóname, te hago una consulta. A ver, me parece que hay como tres posibilidades. Una de que haya algún acuerdo, cosa que me parece como muy difícil, y se encamine todo, y vos digas, mirá, plan plurianual, todas las otras cuestiones se encamine. Otra, que esto siga muy trabado, como hoy está, porque fíjate lo que es Juntos por el Cambio, que hay 10, están todos peleados. Fíjate lo que pasa con el interbloque federal, que dice, che, te tengo que tocar el timbre, atendeme. El propio oficialismo que tiene sus problemas, o sea, una es que todo se trate, otra nada, y la tercera variante, que es que haya alguna pequeña cosa o un par, una luz, y que el resto nada. Digo, no, porque vos decís, che, de pronto hay coincidencias con el tema, por ejemplo, electromovilidad, y avanzamos con electromovilidad. No hay acuerdo con, por ejemplo, bioindustria, porque ayer escuchaba a un dirigente muy industrial diciendo que él no está de acuerdo, porque lo que hace esta ley de agrobioindustria es promover no la manufacturación, sino el despacho de granos. Y acá lo que tenemos que hacer es agregar valor, y eso no está pasando con esta ley. Un dirigente que en el oficialismo lo escuchan mucho, así que bueno, digo, o nada, o todo, o algunas pequeñas cosas, me parece. Pareciera, ¿no?, que por cómo arrancó el año y en qué está puesta la agenda, que es la deuda, ¿no? Sí. Lo que el gobierno puso sobre la mesa y además lo mostró al hacer pública esta reunión en el día de ayer con los gobernadores. Pareciera que ese tema se va a llevar gran parte de este verano. Quizás haya una convocatoria, pero de ahí a que se sesione o se traten todos estos temas es otra cuestión. Porque puede llegar a haber también consenso. Algunos proyectos, como mencionabas, el de agroindustria y otros más como el de hidrocarburos, tienen parte de cuestionamientos por otros bloques, con lo cual no son tampoco tan fáciles, ¿no?, de llegar a un consenso. Van a tener que trabajarse ahora, en y una comisiones. pregunta antes de tu tema. Porque, a ver, si uno mira muy con lupa lo que pasa acá, la verdad es que lo que acontece en Juntos por el Cambio es una cuestión inarreglable hoy. Están todos, no sé si peleados, pero están peleando o disputando poder en función de lo que viene, ¿no? Sí. En el radicalismo, en lo que es el PRO, la coalición cívica con su necesidad de impugnar algunas cuestiones, porque todos los días tenés 3 o 4 líos adentro de Juntos por el Cambio. Digo, ¿no es un buen momento para que el oficialismo, que tiene sus diferencias pero menores, tiene jefaturas más claras, tienen más responsabilidades, se junte, se abroquele, trate de unir 127, 126 diputados, pedirle a la izquierda algún apoyo institucional y avanzar con eso? Digo, ¿hay margen para esa posibilidad o no?
Y sí, exactamente. Pienso lo mismo, que es lo que venimos discutiendo, ¿no? El trato hacia los Claro. otros bloques, hacia los otros espacios que son fundamentales y de último también son, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con peronismos o con oficialismos provinciales que igual sabemos que actúan como aliados, me refiero al interbloque Provincias Unidas, son los en los que va a encontrar Sí. más respaldo. Sí, lo que pasa es que ahí sí, si viste, si uno cuenta y tenés, ponele que sean siete, Sí. ponele con mucha fuerza en Provincias Unidas, ahí tendrías 124, Son cinco, son 117. cinco. Sí, pero ellos le suman, ellos están hablando con Vidal Sí, y la posibilidad del riojano. Claro, Ponele sí. que tengas un viento de optimismo. Pero así todo te hacen falta, algún apoyo institucional que a veces se da, a veces no de la izquierda, y necesitas sí o sí gente del interbloque federal que encabeza el Topo Rodríguez, Sí, ¿no? sí, donde están los cordobeses, ¿no? También, otra clave. Pero por eso, ahí decime, a veces han votado diferente, ¿no? Porque los cordobeses tienen una explicación. Sí, han votado en forma Porque dividida el los interbloque cordobeses federal. tienen una explicación que la dan otros diputados de la provincia, que es bastante atinada. Dice, mira, más allá de que a veces puedan coincidir o no, por ejemplo, la senadora Vigo dio quórum en su momento en el Sí. Senado. El problema es que al gobierno del Frente de Todos le fue muy mal en Córdoba, sacó el 10% de lo. Entonces, lo que no quiere el gobierno de Córdoba es pegarse al gobierno nacional porque eso va en detrimento de su imagen. Y entonces Sí, es un tema que juega exactamente, mucho. pero bueno, con más razón tendría que aprovecharse de este año que no es electoral y dejar, ¿no? Las Sí. disputas, la campaña de lado. Se entiende que quieran posicionarse de cara al año próximo, pero la verdad que Argentina hoy tiene muchísimos problemas que hacen a un gesto de madurez, ¿no? De Exactamente. todos los sectores. Bueno, estamos en DTV, estamos hasta las 16 y vamos a saludarlo ya a el señor David Cayón. Hola David, ¿cómo te va? Buenas tardes. David Cayón, dicen que está muteado. Bueno, vamos a ir solucionando el tema con David. La verdad que es interesante hablar. Hola, David. Hola. Ahí está, ahí Sí, está. ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, Cayón. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Bien? Bien, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Cayón. Acá con todos los problemas resueltos. Bueno, Cayón... Sí, todos. Casi todos. Tengo un problema doméstico, ahora se los paso. Bueno, dale. No, David hoy estuvo leyendo varios medios, incluso aquel donde usted trabaja, y la verdad que hay una sensación, lo que quedó de esta larga reunión del presidente y de el ministro de Economía con gobernadores, es que, el escenario de un acuerdo está como muy peliagudo, parece, Cayón. No sé si tiene una sensación parecida a usted. Sí, a ver, hay un dato que me parece que es fundamental para tener en cuenta el acuerdo y para pensar en el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional hoy puede tener una cara más amable, por lo menos desde el punto de vista de lo que genera hacia afuera y de cómo comunica las cosas, pero no deja de ser el Fondo Monetario Internacional. Digo, pide más o menos lo mismo siempre, y en eso de que pide más o menos lo mismo siempre, lo puede pedir de mejor manera, pero siempre pide un ajuste y un ajuste rápido. Y el punto donde Guzmán dice que se va a llegar a un déficit cero recién para el 2027, bueno, claro, ese punto no es muy aceptable para el Fondo Monetario Internacional. Así como no hay acuerdos del Fondo Monetario que sean a más de 10 años, nunca el Fondo Monetario cerró un acuerdo que implique que el déficit cero sea más de 2, como máximo 3 años. Exactamente, es así. Sí, coincido plenamente. Y el tema es que lo que pasa... Sí, dale, te escucho, David. No, digo, y en ese escenario, por más que el directorio, por más que los que cerraron el acuerdo anterior con la Argentina ya no trabajen más en el Fondo Monetario Internacional, por más que esté Cristalina Georgieva y no esté Christine Lagarde, el board del Fondo Monetario, el directorio del Fondo Monetario, sigue siendo lo mismo. Sí, totalmente. Sigue Ahora, perdóname, a ver, estábamos con Melissa trazando algunos escenarios. El tema es que si el gobierno de Alberto Fernández y Guzmán accede a firmar el acuerdo en estas condiciones, con que el déficit fiscal no se puede prorrogar más allá de 2 o 3 años, está muy claro también que cruje la convivencia interna del Frente de Todos y cruje la gestión de Alberto Fernández en términos políticos y sociales, ¿no?
Ahora, claramente. Claro. Ahora, suponete que no firmás, bueno, tampoco lo que viene es sencillo, ¿no? Y hay que entrar a hilar muy fino de qué lado quedan los ganadores y los perdedores, ¿no? Cómo queda el fondo, qué pasa con la oposición. Por eso es una cuestión muy compleja, me parece, ¿no? Vamos a suponer que no firmás. Sí. Vamos a suponer que decís, bueno, yo no acepto estas condiciones que me impone el Fondo Monetario Internacional y no firmo y me quedo con esa parte del discurso que dice nosotros no vamos a ajustar, sino que vamos a crecer para pagar. Sí. ¿No? Sí. Bueno, lo que te va a suceder es que puede ser que sigas en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y entonces el fondo no te pida el default. Claro. Sí. Para que se entienda técnicamente, la Argentina no está en cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque está en el medio de una negociación y el fondo no le está pidiendo en los juzgados internacionales el default a la Argentina. A lo mejor, ahora, sí. Quien sí te lo va a pedir y quien te dijo que te lo va a pedir es el Club de París. Claro. Que si vos no tenés un acuerdo para marzo de este año, ¿sí? El waiver que te dio el Club de París para poder negociar con el Fondo Monetario Internacional se te cae en marzo y en marzo el Club de París va a decir, bueno, listo, entrás en default conmigo. Y ahí uno dice, bueno, la verdad es que la Argentina no le estaba pagando, con lo cual no le cambia mucho la ecuación. La Argentina no tiene crédito internacional, con lo cual no le cambia mucho la ecuación. Ahora, a todos los empresarios que están pasando por el Ministerio de Economía, sí les cambia la ecuación. Claro, exactamente. Porque necesitan de esos organismos para poder financiar sus operaciones. Sí, está claro. Ahora, por eso, en la explicación que das primero, David, digo, a lo mejor está la raíz de lo que dijo esta mañana Gabriela Cerruti, que ella dijo, pese a toda la frialdad de ayer, ella dijo, el gobierno no va a entrar en default. A lo mejor está intentando explicar o diciendo parte de lo que vos decís, a lo mejor, ¿no? De que técnicamente no vamos a entrar en default. Puede ser que no entre en default con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Con ese organismo en particular, pero no es al único que le debe la Argentina. Claro. Sí. Digo, y más allá de que los países se endeudan y después hacen eso que se denomina rollover de deuda, que es sentarse y decir, claro, no te pago, vamos más adelante. Digo, hay un momento en el cual te miran y te dicen, bueno, mirá, yo no te puedo seguir postergando. Totalmente. Necesito que me pagues aunque sea una parte. Digo, esto le pasó al gobierno de Cambiemos en enero del 2018. Claro. En enero del 2018 vino Caputo, que era el ministro de Finanzas de ese momento, y hizo referencia a una colocación de deuda. Y hizo una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía y dijo, bueno, esta va a ser la última colocación de deuda del 2018. Y a todo el mundo le llamó la atención porque era enero del 2018, no era, exacto, no era diciembre. Octubre del 2018. Sí. Y entonces todo el mundo se quedó como diciendo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Claro, el mercado le había dicho, bueno, listo, esta es la última vez que te presto. Claro. Ahora, no David, más. Hay una cuestión que es central en lo que decís, y lo estamos escuchando con mucha atención, que es esto. A ver, al gobierno de Alberto Fernández le interesa perdurar en el poder, no quiere resignarse y saber que se va a ir en el 2023, como cualquier gobierno. Entonces, vos fíjate la encrucijada, ¿no? Porque, digo, si le dicen, por ejemplo, che, si no firmás el acuerdo, no tenés destino en el 2023. Y es una posibilidad. Ahora, suponete que firmás, tampoco te da ninguna garantía que te puede ir bien en el 2023, ¿no? ¿Por qué? La cuestión del ajuste y demás va a ser como parte de lo que viene del escenario de los próximos 2 años. Así que no es que tenés una buena y otra mala. Las dos son como muy complicadas, me parece, ¿no? No, claro, digo, puede ser que el gobierno diga, bueno, yo firmo el acuerdo y durante este año llevo adelante el ajuste, porque este año no hay elecciones. Claro. Entonces llevo adelante el ajuste y el año que viene veo qué hago. Claro. El año que si firma el acuerdo va a tener que llevar adelante el ajuste este año y el año que viene y el otro. Digo, y el otro. Digo, por eso también me parece que en lo que tiene que ver con la discusión política, desde algunos sectores de la oposición dicen, bueno, solamente era un foro, se buscaba la foto. No, claro.
era una imagen política. Sí, claramente que es una imagen política. Digo, primero porque ninguno es una ONG, son todos partidos políticos, con lo cual estamos hablando de política y se desarrolla de política. Segundo, porque me parece que desde la oposición, en particular desde Juntos por el Cambio, deberían empezar a pensar un poco más, ¿sí?, de sentarse con el gobierno, porque si tienen aspiraciones de ser gobierno en el 2023, este problema va a estar en el 2023. Claro. Sí, va a desaparecer. Sí, sí. Bueno, eso es tan cierto que vos encontrás gente en el frente de todo que te dice, che, si no podemos arreglar como nosotros queremos, vamos a patear todos 2 años y que se hagan cargo ellos del acuerdo con el fondo. También está ese sector. También. Bueno, claro. Claramente, digo, hay que pensarlo de esta manera. El gobierno de Alberto Fernández gana las elecciones, ¿sí? Y su discurso el 10 de diciembre del 2019, cuando asume, es: nosotros ahora vamos a arreglar con el Fondo Monetario Internacional, sí, y una vez que arreglemos con el fondo, vamos a presentar nuestro plan. ¿Sí? El 20 de enero, estamos a 6 de enero. El 20 de enero se van a cumplir 2 años de la primera reunión de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Claro, exactamente. 2 años de negociaciones, 2 años de conversaciones, 2 años de idas y vueltas, 2 años de los representantes del Fondo Monetario Internacional en el Congreso de la Nación, con el presidente de la Cámara de Diputados. 2 años de todo eso que hasta ahora, por primera vez, el gobierno argentino muestra algo de decir, estamos cerca. Sí, sí, sí. Por primera vez dice, estamos cerca. Sí. Pero, ¿qué es lo que está buscando? También te muestra que hay estás cerca en algunas cuestiones, pero un tema esencial no estás en el ni cerca fiscal, del acuerdo, efectivamente. No está claro en el sendero fiscal. ¿Qué es eso, básicamente? En el tiempo necesario para ajustar o para no ajustar. Ahora, cuando yo digo lo de la foto política, ¿qué es lo que busca el gobierno? El gobierno lo que dice es, bueno, esta es mi propuesta, yo lo que quiero es hacer esto. Yo, para poder hacer esto, ¿qué es lo que necesito? No solo mostrar que yo quiero hacer esto, sino que todos estamos de acuerdo en que vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque primero le quiero mostrar al Fondo Monetario Internacional que no hay grietas respecto de lo que entendemos que es la solución para este problema. No hay dudas, nadie se puede sentar hoy frente a un micrófono en el mundo y decir: la Argentina puede pagar lo que debe, porque es mentira, porque Totalmente. La Argentina no puede pagar lo que debe. Sí, no, porque no importa una pequeña cuestión más, digo, yo creo que tampoco te modifica la situación, pero tal vez si el Fondo Monetario ve que están encolumnados y en la misma vereda la oposición y el oficialismo, porque la oposición sabe que en el 2023 puede ser gobierno, y si hay un mejor acuerdo también son beneficiarios, a lo mejor habría un poco más de margen. Puede ser ese el sentido de estar juntos en la foto, a lo mejor, ¿no? Bueno, pero eso es una negociación, y en una negociación lo importante a veces no es tanto saber qué es lo que uno quiere, sino saber cuál es el límite en donde uno va a ceder. Exactamente. ¿Dónde está ese límite? Ahora, también es cierto que no es lo mismo sentarse a la mesa diciendo: hola, ¿qué tal? Yo soy el gobierno, ¿dónde? No tengo mayoría en la Cámara de Diputados, no tengo mayoría en la Cámara de Senadores. Los gobernadores sí, son peronistas, pero tampoco es que digamos que son del gobierno, son peronistas. La oposición ganó las últimas elecciones y viene avanzando con fuerza. Bueno, sí. Esa imagen respecto a la imagen de yo soy el gobierno, está bien, yo no tengo mayoría en el Congreso, en ninguna de las 2 cámaras, pero tengo a todos los gobernadores de las provincias atrás mío y a la oposición, por lo menos al núcleo más grande de la oposición, diciendo: esta es la forma que la Argentina puede pagar. Y a eso le suma, que es lo que está haciendo hoy Guzmán, el ministro de Economía, y a eso que le suma, llama a las empresas, en especial a las empresas de los Estados Unidos que operan en la Argentina, los sienta en una mesa y les explica qué es lo que quiere hacer. ¿Para qué? Para que las empresas americanas que están en la Argentina se den vuelta, hablen con sus casas centrales y digan: mire, la Argentina va a hacer esto, y esto es lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Claro. O se junten con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina y le digan: mire, el gobierno lo que nos dice es que este es el camino, esto es como va a ser. Bueno, ¿por qué? Porque es lo que pueden. Claramente la discusión la tiene con los Estados Unidos. Claro, exactamente. Cayón, perdón, la última, en este marco, hablar de algún temario de extraordinarias es como bastante dificultoso, me parece, ¿no? ¿O puede haber un camino de extraordinarias en paralelo a este enorme lío no resuelto todavía?
Mira, yo toda la sensación y por lo que pude hablar con legisladores y funcionarios del Ejecutivo es que hay dos caminos que van en paralelo. Por un lado, el gobierno en sus diferentes ministerios y ministros trabaja en una agenda para extraordinarias, sí, donde tenés la ley de hidrocarburos, la de compra nacional, electromovilidad, esas cosas. Claro, tenés eso, después tenés otra parte de la reforma del Ministerio Público, el consenso fiscal, digo, tenés un paquete en el que el gobierno más o menos está trabajando para que para el día que decidan llamar a extraordinaria digan, bueno, esto es lo que vamos a mandar. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también el gobierno sabe que en un escenario de casi paridad que vive en el Congreso de la Nación, donde las últimas sesiones en la Cámara de Diputados lo que nos mostraron es que sin consenso es casi imposible poder avanzar. ¿Sí? Perdieron y ganaron con una semana de diferencia los dos lados. Depende del COVID, ¿no? Que te favorezca o te condene, efectivamente, sí. Quedó demostrado que sin puentes es casi imposible que se logre sacar algo del Congreso. La pregunta frente a eso es, ¿hoy hay ese puente? Y da la sensación de que no. Ahora, todo lo demás se puede discutir sin el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sin el plan plurianual, y da la sensación que no. Exactamente. El eje central de lo que puede llegar a pasar en el Congreso depende mucho de que lo que el Ejecutivo logre con el Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí con el plan plurianual. Sin eso me parece que lo demás van a ser las eternas discusiones de la Comisión y no se va a avanzar hacia ningún lado. Ahí estamos, el señor David Cayón, que ya explicó todo, así que acá terminamos, David. Muchísimas gracias, y nos vemos en cualquier momento. No, por favor. David, gracias. Chau, chau. Bueno, la verdad que muy buena síntesis. Estaba pendiente, había vendido su primer tema, Melissa. Diga, por favor, a ver. Sí, Pato. Bueno, este balance que vamos a repasar, ¿no? De lo que fue el trabajo parlamentario en 2021, con algunos números que tienen que ver sobre todo con la Cámara de Diputados. Vamos a estar repasando cuántas sesiones hubo. Ya estuvimos escuchando aquí en la pantalla de TV todos los temas que se trabajaron y se trataron el año pasado, pero ahora vamos un poco más a lo que son las cifras. A ver. En 2021, Pato, la Cámara de Diputados realizó 8 sesiones, 7 especiales y una informativa. Este número es el número más bajo, Pato, de la última década. Epa, mirá vos. En realidad podría decirse, bueno, si querés, 9 sesiones, porque en febrero hubo una sesión extraordinaria, pero en lo que respecta a lo que es el periodo ordinario, bueno, hubo 8 nomás. Y una sola visita del jefe de gabinete Santiago Cafiero, que fue en julio. Cuando se dio la visita de Santiago Cafiero en julio, después el recinto estuvo cerrado 3 meses. Porque no volvió a sesionar hasta octubre. Era un mal... Primero que nunca había armonía política, pero estaba el tema de la pandemia también, ¿no? También, y las elecciones, y las por elecciones, supuesto. Exactamente. Las elecciones marcaron el ritmo como pasa todos los años electorales, pero generalmente son los años presidenciales los que también bajan muchísimo la actividad, ¿no? Sin embargo, bueno, estos desacuerdos también en cómo retomar el trabajo, si se retomaba el trabajo virtual o si se volvía al recinto, todo eso estiró también la reapertura, ¿no?, de las sesiones como las conocemos totalmente presenciales, que tuvieron en parte que ver con el momento en el que se daban bastantes reaperturas y demás, que hoy incluso habría que ver si se convocara, ¿no?, a una sesión en el verano, sea a fines de enero, sea en febrero, cómo también se pondrían de acuerdo nuevamente los bloques en esa forma de sesionar. Porque hoy estamos en el pico más alto de la pandemia desde que empezó, a casi 2 años de que empezó, este es el peor momento. Con lo cual, bueno, también todo lo que tiene que ver con los acuerdos entre el oficialismo y los distintos bloques de la oposición hacen
a este trabajo en el recinto, que por supuesto no es el único trabajo que hacen los legisladores, siempre hay que remarcarlo, pero bueno, sí el número de sesiones muestra también la calidad, ¿no?, que va teniendo año a año el Congreso. Y en ese sentido, el año pasado se sancionaron 52 leyes. También es un número bajo respecto al año anterior, o sea, al 2020. De las cuales el 25% fueron proyectos que tuvieron su origen en el Poder Ejecutivo. Es un número dentro de todo considerable porque son, bueno, iniciativas que la Casa Rosada envía al Parlamento y finalmente se convierten en ley. Después, dentro de ese porcentaje, el 75% de los proyectos fueron originados en el Poder Legislativo, es decir, los que presentan los diputados y senadores. Y para desglosar un poco ese porcentaje, el 69,23% fueron impulsados por el oficialismo. Sabemos que siempre el oficialismo es el que marca bastante la agenda de los temas a tratar. El 23,08% fueron impulsados por la oposición y solamente el 7,69% fueron por consenso. Esto es, proyectos que tuvieron el aval tanto del Frente de Todos como de otros bloques de la oposición. Es muy bajo, sinceramente es muy bajo, porque podría haber muchos más proyectos, ¿no?, en los que se pusieran de acuerdo, porque hay ciertos temas o ciertas iniciativas que son presentadas por los distintos espacios, no son solo de un espacio. Pero sin embargo, bueno, solamente un casi 8% de proyectos tuvieron, de los que fueron ley, tuvieron ese acuerdo, sí, ¿no?, de oficialismo y oposición. Sí, te digo, a mí, ¿no?, en lo particular, me parece que hay que trabajar muchísimo en proyectos que son esenciales. Porque si querés, todos los proyectos importan, pero hay algunos que son más importantes que otros, ¿no? Digo, acá ya se arrancó, ya se terminó mal porque no hubo presupuesto, pero después todas estas cuestiones, digo, la verdad que hay que trabajar en el plan plurianual. A mí que haya acuerdo en leyes chicas o menores y que no haya acuerdo en el plan plurianual, digo, no me cierra. Y después todas estas cuestiones centrales que tienen que ver con la vida económica, no de los próximos 2 años, sino de los próximos 10 años. Que no haya acuerdo es un tema como muy complicado. Digo, el tema de la electromovilidad, la verdad que estás legislando más para el futuro que para el presente, porque, qué sé yo, la producción de autos impulsados a energía eléctrica es a partir del 2025. Claro. Va a ser la mitad del próximo gobierno. Y sin embargo, esos acuerdos mínimos no se producen pese a que yo me acuerdo que hace un par de años había como un intento de que los dirigentes de mediana edad de varios partidos, estaba el Frente de Todos, o si querés coaliciones, estaba Juntos por el Cambio, empezaran a transitar algún sendero de acuerdo. Bueno, otra vez no funcionó, no. ¿Viste? Pero si no hay acuerdos para los temas grandes, la verdad que es como una muy mala señal, ¿no? No me alcanzan los acuerdos en leyes chicas, la verdad. Exactamente. No me alcanza. Bueno, y esto que mencionás de las leyes chicas, ahora lo vamos a repasar en la próxima placa, pero vas a ver que la mayor cantidad de leyes que se sancionaron son esas leyes menores. Exactamente. Que está bien, son importantes para cada legislador que la propone, o para ciertas provincias, pero... Claro, y ojo que se planteó otro tema también, ¿eh? Ojo que se planteó otro tema muy importante, en que está claro que si vos en Argentina no tenés crecimiento económico, digo, hay muchísimas leyes que terminan siendo letra muerta. Exactamente. Letra muerta, lo hemos hablado, porque si acá estás discutiendo, muchas leyes significan, estas leyes, si querés chicas, significan generación de recursos. Pero si no hay recursos, la ley no traspasa el ámbito parlamentario. Ese es el otro tema. Y también, como comentábamos hace un rato con Cayón, esas leyes que están en la agenda para extraordinarias, que son las leyes económicas como industria automotriz, agroindustria y demás, requieren de previsibilidad, y si no tenés un acuerdo por la deuda, no tenés un plan plurianual, no tenés un programa de cómo hacer ese crecimiento, ahora, te digo esas una leyes... cosa, coincido total. Ahora, es más el nivel de locura, si dentro de lo que, lo que pasa que, a ver si coincidís conmigo, lo único que unifica en gran parte a las coaliciones es el rechazo al que está enfrente, pero si no,
si el que está enfrente desaparece, las coaliciones como se diluyen. Vos fíjate lo que pasa en Juntos por el Cambio, esto de que lo tratan de ignorante a Gerardo Morales. ¿No? Ignorante, le dicen, porque Morales dijo, che, esta deuda la contrajimos nosotros, vamos, por lo menos vamos para la foto. Y después, que yo no sabía, lo de Fernando Sánchez, el neuquino, Francisco Sánchez, que planteaba la deuda que tenía Morales en Jujuy, pero un nivel de locura muy complicado. Sí. Muy complicado. Te das cuenta que los une el enemigo. El espanto, totalmente. Claro, pero no nos une el amor, sino el espanto. Pero nada. Por eso les está costando muchísimo ser oposición, ¿no? En este momento. Claro. Porque cuando hay diferencias internas, como lo vimos también en su momento en el Frente de Todos después de las PASO, bueno, pero son gobierno, tienen otra responsabilidad. Y hay que preservar. Esto es global, Melissa, esto no pasa en la Argentina solamente. Me parece que está un poco agravado, pero la verdad que hasta hace muy pocos años vos tenías alguna pequeña escisión en algún bloque. A Menem le había aparecido el bloque de los 8 en su momento, y después algunos tenían diferencias. Pero esto que ha pasado en el radicalismo no pasaba. Sí. Y después este desmembramiento y este nivel de cuestionamiento es como desconocido. Bueno, por eso habrá que ver si en algún momento finalmente, como se supone que tiene que pasar el acuerdo, se vota en el Congreso. Creo que va a ser imposible que Juntos por el Cambio tenga una posición unificada, como tuvo estas 2 últimas sesiones para el presupuesto y para bienes personales. Yo creo que va a haber una votación esto que decís dividida. Porque Melissa habla con todo el mundo todos los días. Y así que eso que estás diciendo es una presunción complicada para Juntos por el Cambio. Pero bueno, porque en el medio de todo esto está el rol de la coalición cívica de Carrió como el derecho a veto dentro del espacio, ¿no? Sí. Sí, ayer también se enojó con la foto de Patricia Bullrich con Milei. Antes se había enojado con el no voto del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Sí, que incluso salieron después referentes de la coalición a decir, bueno, sí, medio admitir, nos equivocamos. Que tenés razón. Sí, exactamente. Sí. Bueno. Pero bueno, ¿qué más te queda? Dale, bueno, continuamos. Sí. Bueno, la mayor cantidad de leyes entonces que se sancionaron el año pasado tuvieron lugar en marzo, que tuvimos una sesión un día sábado, 10 leyes. En octubre, 12 leyes y en diciembre, 14 leyes. Recordemos que algunos proyectos tienen carácter de ley, pero no son de los que están en la agenda mediática o de los que se habla muchas veces. Por eso, los temas más legislados fueron iniciativas vinculadas a la transferencia de inmuebles y a declaración de fiestas, días nacionales o capitales nacionales, que son esos proyectos que vos decís, ¿no? Pero que son más que no nos cambian la vida esos proyectos. Claro, exactamente. Sí. No, es muy complicado. Es que, ¿sabés qué pasa? Ya el año pasado había mucho problema con el número por parte del oficialismo. No estaban tan complicados como a partir de diciembre, pero ya estaban también en una situación muy tirante en materia de votos. Entonces, lo único que había como camino posible es buscar este tipo de leyes blandas para contar con el apoyo de Juntos por el Cambio y terminar votando en conjunto. Pero casi, a ver, y también no digo que es una fantasía, pero no es el mundo real, porque hay coincidencias en estas pequeñas cosas, no en las grandes, efectivamente. No, y también al ser un año de renovación parlamentaria, puede ser que haya habido muchos más de estos proyectos, porque siempre los legisladores que terminan mandato quieren como ver sancionado alguna que otra iniciativa de ese tenor, entonces entran muchos en paquete a fin de año. Ahora, vos es que esto que decís es muy interesante, porque claro, acá tenés un condicionamiento que yo no sé si es tanto, pero digo, en las democracias parlamentarias esto pasa mucho y por eso las propuestas de los oficialismos a los opositores son contundentes a nivel de ministros, ¿viste? Cuando pues decís, che, a ver, necesito 8 votos. ¿Quién es hoy? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Es el Interbloque Federal? Bueno, Benito por Rodríguez, vení Graciela Camaño, sentate y acordemos. Digo, ahí tenés el esquema que te lo permite el gobierno parlamentario, que no puede perder un presupuesto porque se tiene que ir. Sí. Pero yo no sé si no va a tener que hacer el oficialismo algo de eso, me parece, ¿no? Porque la verdad, hay como mucha dependencia, mucha necesidad. No te alcanza con lo propio. Sí, no, o es eso no te alcanza con lo propio. Tener una parálisis. Exactamente. Y que no salga nada. Digo, porque podrá jugar en algunas cuestiones, decir, bueno, como pasó en bienes personales, me puede acompañar la izquierda, por ejemplo. En otras me podrá acompañar, pero vos necesitás
Y el tema, que yo no sé si en el oficialismo está tan claro, cuando vos pedís aire porque te estás ahogando, también tenés que dar mucho, ¿eh? Claro. No te van a tirar una soga de salvación a cambio de nada. Razón. Hoy con más o ni razón. siquiera te invitan a la reunión o te invitan tarde a la reunión con Martín Guzmán, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y ¿Qué te queda pendiente? después de Dale. esos temas, bueno, los que predominaron por detrás fueron las normas sobre economía y finanzas, y tenemos lo que fue el panorama en las comisiones. Durante 2021, bueno, se realizaron 132 reuniones de comisiones, obviamente encabeza Presupuesto y Hacienda con 22, Derechos Humanos y Garantías con 16, Acción Social y Salud Pública con 15 y Legislación General con 9. Y algunos de los temas que finalmente no avanzaron, como fueron la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público Fiscal, la ley de humedales y la ley de envases. La ley de envases. Sí. Una gran demanda. Alguna vez me vas a explicar después, ¿no? Porque yo tampoco terminé de entender eso del oficialismo, de que como tenía despacho de comisión, iban al recinto y no tenían los votos. Mucho no se entendía, ¿no? Como el presupuesto, pero bueno. Como el presupuesto. Claro. No, pero igualmente ley de envases no llegó a No llegó al incluirse, recinto, claro. exactamente. Sí, Pero en un tenía temario. despacho de comisión, ¿no? Sí, despacho Claro. sí. Claro, ahí estamos. Bueno, estamos con Melisa con todos los datos, presentación y saludamos al primer diputado, por favor. A ver, ahí está. Es el diputado Carnaghi. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Bien? Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, diputado, mire, le pido por favor un minuto, tenemos una pausa y estamos hablando con usted de todos los temas, desde lo que pasa con el COVID a el tema Fondo Monetario y agenda de extraordinarias. Con Guillermo Carnaghi Perfecto. en un minuto. Gracias, ya seguimos. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia, pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Exactamente, estamos a las 3 en punto de la tarde, estamos en DTV, estamos con Melissa Joffre y vamos a la presentación y la nota con el diputado. A ver. Lo dicho, ya lo tenemos saludado al diputado Carnaghi. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Y primera pregunta, porque la verdad que los datos son preocupantes en todo el país. ¿Cómo está el tema COVID y la variante Omicron en la provincia, diputado? ¿Qué dice? Lo mismo que está pasando en el resto del país, se están duplicando los casos aceleradamente, con mucha preocupación y con mucho nivel de vacunación, que es lo que obviamente evita mayores daños del COVID en quien contrae la enfermedad. Así que ese es el panorama, no es distinto al resto del país y obviamente en los centros turísticos se agrava porque bueno, hay mayor cantidad de gente en un plano de esparcimiento, de reuniones, etcétera, ¿no? Pero bueno, no escapamos a la realidad del país. Y, hola, ¿qué tal, diputado? Melissa Joffre lo saluda. Igualmente la temporada sigue adelante. La temporada es brillante. Realmente ya venimos de muy buenas temporadas, desde el verano pasado, el invierno nos falló la nieve, pero hubo mucho público, mucha demanda. Y bueno, a la mayor demanda que hay, sobre todo por el mercado interno, o sea, mucha gente que hace claramente turismo interior, hay un factor que es determinante, que es el previaje. Claro. En la provincia de Neuquén, 2 de nuestros principales centros turísticos, San Martín de los Andes y Villa Langostura, están entre los primeros, uno está en el número 9 y otro en el número 11 de los destinos elegidos por el previaje. Así que yo hoy tuve comunicación, en realidad el día de ayer, con el secretario de Turismo de la Municipalidad de San Martín y con el ministro de Turismo de la provincia y bueno, están hablando de ocupación plena en todos los centros turísticos, así que desde ese punto de vista son muy buenas noticias.
Diputado, una consulta. ¿Pudo ver algo ayer de la reunión del presidente y de Martín Guzmán con gobernadores? Estuvo participando y habló justamente el gobernador de su provincia. ¿Vio algo o no? Sí, vi extractos, no lo pude ver. Yo en este momento estoy en Buenos Aires. Bueno, mi viaje es por gestiones que uno tiene que hacer a favor de la provincia. Estuvimos en el área de viviendas y hoy en el área de obras públicas con el ministro Cato Podios. Pero bueno, el día de ayer no lo pude ver, pero sí vi extractos luego por los medios, por televisión, y también obviamente leí hoy en los diarios, los distintos diarios, cuál ha sido la exposición y cuál ha sido la postura del gobernador de la provincia de Neuquén, que bueno, justamente habla de que es un tema, creo que en la síntesis el gobernador, que es un tema que nos involucra a todos y que tenemos que estar todos juntos para resolver este problema. Y en que es grave y que obviamente está condicionando a toda la economía, al presupuesto. Esto, bueno, no lo dije, pero bueno, creo que se da por sentado eso, ¿no? Y en ese sentido, diputado, ¿cómo vio la postura de los gobernadores de Juntos por el Cambio que no asistieron, pero que van a tener, se presume, luego del 15, una próxima reunión a solas también con el ministro Guzmán y con el presidente? Sí, me parece que es una postura equivocada. Creo que la síntesis la han dado ellos mismos a partir de un dirigente importante como es Gerardo Morales. Claramente esta es una deuda que contrajo el gobierno anterior, entonces tienen que estar presentes en las reuniones informativas y obviamente tienen que ser parte de la solución. Esto va a ser uno de los temas, si se convocan extraordinarias, va a ser uno de los temas obviamente centrales, la discusión del eventual acuerdo con el fondo y... Bueno, tenemos algún... A ver, tenemos diputado... Sí, tenemos algún pequeño problema. ¿Usted nos escucha bien, diputado, o no? Porque es como una cuestión bastante singular. A veces el diputado está en Neuquén y nos escuchamos perfectamente. Hoy está más cerca y tenemos problemas. ¿Usted nos escucha bien? Sí. Yo los escucho bien, no sé cómo me escuchan ustedes. Pasa que estoy en un hotel, entonces por ahí la señal no es, no es la mejor. Y bueno. Diputado, y perdóneme, le pregunto, el tema del acuerdo no con el fondo, ¿ustedes en el bloque lo han debatido en algún momento o no han llegado a esa instancia todavía? Todavía no hemos llegado a esa instancia, lo que sí hay postura, que es la postura que expresó ayer el presidente, el ministro Guzmán y los gobernadores, que para hacer frente a esta deuda con el fondo es con mayor crecimiento y no con ajuste. Está clara la postura, y bueno, confiamos en que se logre una buena negociación en cuanto a plazo, en cuanto a tasa de interés, y entonces que esto nos permita poder crecer. En el presupuesto está claro, en el presupuesto que no se aprobó, pero planteaba en el presupuesto claramente que si en este año hacíamos frente a amortizaciones como tenemos, compromisos por los 19.000 millones de dólares, otro tanto en el ejercicio 23, eso es cero obras públicas, no poder hacer frente a la asistencia social, a UH, pensiones, etcétera. Esta es la gravedad de la situación que está enfrentando el país, que claramente la amortización de capital e intereses de esta deuda que se contrajo claramente en el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional condiciona la marcha de la economía del país. En el marco de un país que recibimos el gobierno en una situación económica, social muy compleja, agravada por la pandemia. Esta es la situación y esta es la postura, sí lo hemos hablado, la postura del bloque, sí lo hemos hablado con Máximo Kirchner como presidente del bloque en distintas reuniones. Lo que no tenemos es claramente la letra del acuerdo, pues bueno, hasta que no se concrete no lo podemos analizar, pero bueno, esto se va a analizar en el Congreso, no como el acuerdo anterior. Hoy decía Gerardo Morales, y repito sus palabras, que ellos se enteraron 5 minutos antes del acuerdo por un llamado del presidente en ese momento, Macri. Este acuerdo va a tener tratamiento en el Congreso. Creo que es una diferencia más que importante
desde lo político. Y en esta postura que está viendo, diputado, por parte de los radicales o de algunos dirigentes del radicalismo, ¿cree que en Juntos por el Cambio podría haber acompañamiento de un sector a este acuerdo y quizás de otro no? También por todos los chispazos, ¿no?, que están surgiendo en la oposición, pero que, bueno, sería también importante que una parte respaldara. Aparentemente, luego de este debate que se ha dado en la interna del interbloque o del espacio de Juntos por el Cambio, la última noticia que está al menos publicada en los diarios, que el lunes o martes de la semana que viene estarían representantes de todos los partidos de este espacio en una reunión informativa con el ministro Guzmán. Con lo cual creo que han reflexionado, más allá de sus diferencias que se expresan. El interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados tiene 10 bloques. Sí. Esto expresa la situación que tienen, y claramente yo la diferencia, para no hacerla, tampoco me voy a poner a opinar sobre la situación interna del otro espacio, pero hay una diferencia entre los integrantes que vienen del PRO y del radicalismo. Hay matices, obviamente tienen distintos orígenes ideológicos, ¿no? Diputado, y una cuestión, la posibilidad de que no haya acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy la vocera Cerruti, ella opinó en contrario, ella dijo que no están imaginando un escenario de default. Pero una posibilidad de no acuerdo, ¿ustedes lo han hablado como alternativa o no han barajado esa opción? No lo hemos hablado como alternativa. Confiamos en que se llegue a un acuerdo. O sea, la Argentina está pasando una crisis, tiene esta deuda, pero también el fondo tiene que estar viendo que esta crisis que se está dando en función de la pandemia es una crisis mundial. O sea, hay problemas de inflación y de recesión y de menos actividad en todo el mundo, ¿no? O sea que desde este lugar creo que hay que tener una mirada. Está claro que para hacer frente a la deuda, cuestión que el gobierno o nuestro espacio político no ha negado, tenemos que tener condiciones para hacer frente a esta deuda. Y las condiciones es el crecimiento. Es desde este lugar la vemos, no desde el ajuste, sí desde el crecimiento. Claramente los números del 2021, del presente año, tenemos un crecimiento de ingreso bruto por encima del 10%, cuando las especulaciones eran del 5%. Y esto también nos ha dado en todas las áreas. Bueno, recién hablábamos del turismo, pero en todas las áreas se ve esta reactivación. En la provincia de Neuquén está claro, porque es el turismo y el otro sector importante, el más importante en realidad, que es el tema hidrocarburos, petróleo y gas. Estamos con récord de producción de petróleo y con récord de producción de gas. Y también la fruticultura está pasando también por una reactivación. Para Cenino Neuquén. Pero esto se da en todo el país. Por eso, o sea, claramente la postura, ayer lo expresaba el ministro, ayer lo expresaba el presidente, también lo expresaban algunos gobernadores, la deuda hay que refinanciarla en la medida que esto nos permita al país crecer y no pagar la deuda con el hambre del pueblo argentino. Esa es la postura. Sí, claro, es más o menos lo que dice usted, la posición del gobierno. El tema es que me parece que están encontrando mayores resistencias de las imaginadas, tal vez, o había una mirada más edulcorada, pero hasta aquí la verdad que el Fondo Monetario de Estados Unidos me parece que están teniendo todavía otra mirada, habrá que verlo. Enseguida pregunta Martín Di Natale, pero no creo. A ver, diga. Pero no creo que el gobierno tenga una mirada edulcorada o inocente sobre la situación. Claramente no lo creo. Se lo viene planteando en un primer momento lo que significa esto para el país y está claro. Y si ustedes leen la nota de elevación, el mensaje de elevación firmado por el ministro, bueno, en ese momento el jefe de gabinete, Cafiero, expresan claramente esta situación en cuanto a los condicionantes de la deuda con el fondo. Y creo que las expresiones son múltiples en cuanto a la claridad de lo que significa, y sabemos claro
que esto hay una decisión política, porque obviamente, claramente, dentro del Fondo Monetario Internacional, los países más importantes y fundamentalmente Estados Unidos tienen el poder de veto. Poder de veto o poder de abrir la cuestión, cosa que hicieron con el gobierno anterior, donde está claro para qué se utilizaron estos casi 45.000 millones de dólares que ingresaron al país, que era para salvar a los bancos y para que genere en la transición la posibilidad de que Macri sea reelecto. O sea, esto ya no es un planteo que hacemos nosotros, es un planteo que asumen ellos mismos, ¿no? Esta es la situación, con lo cual claramente no hay una mirada edulcorada y sabemos que atrás de esto hay una decisión política. Bueno, desde ese plano se está negociando con firmeza con el Fondo Monetario Internacional, porque está claro, está reiterado, esto no puede caer, porque además es inviable, si no crecemos no se puede pagar. Te le digo, perdón, yo comparto plenamente esa posición. El tema es que me parece, cuando yo digo edulcorada, me parece que lo que pasa con el fondo es que el fondo está claramente, o por lo menos Estados Unidos, con una posición que no es la del gobierno argentino. Yo coincido en que no te pueden asfixiar, pero me parece, por lo visto ayer, Estados Unidos tiene por ahora otra mirada, ¿no? Eso es lo que planteo, me parece. Claramente el Fondo Monetario Internacional siempre ha tenido una mirada distinta a la que desde nuestros gobiernos impulsamos y tratamos de impulsar. Por eso, en su momento, Néstor Kirchner pagó la deuda del fondo y no tuvimos más el tutelaje del Fondo Monetario Internacional para definir las políticas internas. Ahí está. Lo tenemos claro en lo político, pero claramente en el 2018 el gobierno de Macri tomó esta deuda, no generó 1 metro cuadrado de pavimento, no generó una obra, sirvió para salvar los bancos, se fugó la plata y hoy nosotros tenemos que hacernos cargo de la renegociación de la deuda de nuestro gobierno. Esta es la situación que se da y en ese plano se hará la reunión lunes y martes, también se va a reunir con el sindicalismo, con los empresarios y el eventual arreglo lo discutiremos en el Congreso junto al plan plurianual que creo que van en paralelo. ¿Cómo le va, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Diputado, una consulta de carácter estrictamente organizativo y va más allá también de lo organizativo y tiene que ver con un poco las reglas de la democracia. El Poder Ejecutivo ha convocado a los jefes de bloque de senadores y diputados de Juntos por el Cambio y aparentemente ha excluido al resto de las bancadas. Tal es así que hay un comunicado en estos momentos muy duro del Interbloque Federal, donde el Topo Rodríguez hizo una crítica muy fuerte al gobierno nacional por haberlos dejado a un costado, tanto a ellos como a otros bloques. ¿No le parecería más indicado, correcto, más democrático convocar a todos los bloques o a los jefes de bloque, mejor dicho? De todo ser honesto, esta cuestión de esta convocatoria y la réplica del Topo Rodríguez no estaba al tanto, pero de acuerdo a lo que vos estás planteando, hay que hablar con todos los bloques. Hoy todos los bloques tienen un peso importante porque además hay una paridad clara entre las dos primeras minorías en cuanto a cantidad de diputados y diputadas, y ya se vio en las dos sesiones que tuvimos con la nueva conformación, tanto del presupuesto como la ley de bienes personales, donde se define, digamos, la aprobación o el rechazo de un proyecto por cómo se posicionan aquellos que no forman parte de los bloques de las dos primeras minorías. Así que, pero honestamente yo por lo menos no sé cuándo se dio esta situación, pero no lo había leído de la convocatoria y también de respuesta del Interbloque Federal. Sí. O sea, usted se inclinaría por una convocatoria amplia con todos los representantes de los bloques. Claramente hay que hablar con todos los bloques, yo entiendo que sí. Ahora, ¿cuál es el proceso? Estoy hablando sobre algo que no tengo información. Quizás metodológicamente primero se convoca al bloque, al interbloque Juntos por el Cambio, por el volumen, tiene
un peso de razón política y luego se convoca a otro. O sea, estoy hablando de algo que no tengo información, estoy dando respuesta a su comentario. Ahí estamos. A ver, Meli, dale. Sí, diputado, uno de los temas de los cuales se habla que podría tratarse en sesiones extraordinarias tiene que ver con la ley de hidrocarburos, de la cual hubo una sola reunión informativa, ingresó por el Senado, una exposición en la que asistió Darío Martínez. Pero ¿usted sabe si se está trabajando con los distintos sectores involucrados y llegando quizás a un consenso? Porque también por parte de la oposición hubo un poco de cuestionamientos cuando se presentó el proyecto. Sí, justamente estuve reunido en el día de ayer, en el día de hoy, con Darío Martínez. Conversamos sobre este tema. Es una de las posibilidades que ingrese en extraordinaria, no está definido. La agenda la está definiendo el presidente y obviamente se define en función de los consensos, y hay un cuestionamiento central, por lo menos de los gobernadores de la provincia de Neuquén y Río Negro, que es el tema de que, según ellos, el artículo 90 iba contra las autonomías provinciales, con lo cual eso está aclarado y ya lo aclaró Darío Martínez como secretario de Energía, que si es necesario redactar, reformular ese proyecto para darle estas garantías a las provincias como dueña de los recursos, como un mandato constitucional, se va a resolver. ¿Cuál sería ese punto? Y sí tengo que hacer un comentario político. En general, cuando se dan procesos electorales como el que venimos en las PASO y en las generales, desde los gobiernos provinciales buscan, en términos políticos y electorales, antagonizar con Nación, porque eso le ha dado a lo largo de los años réditos electorales. Luego que pasan las elecciones, en general las posiciones son más moderadas, que es lo que vimos hoy, si vamos al principio de la conversación, la postura que tuvo en la mesa el gobernador Gutiérrez en la reunión de ayer con Guzmán. Así que la pirulencia contra Nación va hasta el tiempo electoral y después, se van cambiando las posturas. Con lo cual, también esa crítica, desde mi punto de vista, estaba tenida desde la cuestión electoral. Pero, volviendo a la pregunta, es una ley que entendemos nosotros muy importante para todo el sector de hidrocarburos, y siendo la provincia de Neuquén la principal productora de hidrocarburos, va a ser la más beneficiada si logramos que se sancione esta ley. Así que a la semana que viene el anuncio es que estaría la agenda y los temas de convocatoria a extraordinaria. Hay que ver si el presidente lo incluye la ley de promoción de hidrocarburos dentro de esta agenda. Diputado, una consulta, ya que usted pertenece a una provincia esencialmente petrolera. ¿Qué opinión tiene sobre el tema de... gasífera? Exactamente, tiene razón. Pero le pregunto porque, ¿qué opinión tiene sobre lo que está pasando en Mar del Plata, la posibilidad de explotación offshore, la búsqueda de petróleo, y lo que es la posición contraria del intendente, que es un hombre del PRO, pero también la militancia en contra de esa posibilidad de diputados de su mismo bloque y gente del movimiento Evita? ¿Usted qué opinión tiene sobre la cuestión? Mira, justamente hoy hablamos de este tema porque es un tema que preocupa, el tema de esta resistencia, la movilización en Mar del Plata y en toda la costa atlántica, ¿no? Mar del Plata, quizás por ser la principal ciudad, pero también se replicó en otras ciudades de la costa en Miramar atlántica. Me dijeron, sí. En Miramar, en Necochea. Ahora, claramente, si la postura, a veces hay un tema de información, ¿no? O sea, si Greenpeace informaba, o daba la imagen de dos jóvenes empetrolados en la costa. En realidad, la explotación offshore ya se produce, sobre todo en la cuenca austral, frente a las costas de Santa Cruz y frente a la costa de Tierra del Fuego. Con lo cual, esto ya está, esto genera una producción importante, casi el 20% del gas proviene de estas plataformas, y desde hace muchos años y nunca hubo incidente. También está mucho más cerca en la costa de Río de Janeiro, que obviamente es un lugar de turismo por excelencia, está a 100 kilómetros. Y esta exploración que se está haciendo en frente de Mar del Plata está a más de 307 kilómetros puntualmente,
y hay una etapa de exploración, hay que ver si realmente existen yacimientos, para después sí sería otra etapa que con audiencia pública para la etapa de la explotación. Con lo cual creo que, digamos, hay posturas, creo que hay que tener una postura más equilibrada. No me voy a poner a hablar de la postura del intendente de Mar del Plata, la tendrá que responder él, no, eso es cuestión de Montenegro. Pero realmente, digamos, muchas de las cosas que se han planteado en cuanto a los riesgos del offshore, entendemos, hablamos, hoy hablaba con el secretario de Energía, no es la experiencia que se tiene con este tipo de exploración y explotación en otros lugares. Claramente Noruega, claramente Brasil le ha cambiado su matriz energética a partir de la explotación de petróleo en la costa. Era un país, Brasil importaba hidrocarburos, ahora tiene abastecimiento. Bueno, Noruega es principal, digamos, proveedor de hidrocarburos, uno de los principales proveedores en Europa. Con esto sostiene lo que todo el mundo, lo que dicen que es el sistema de seguridad social más eficaz, uno de los más eficaces en el mundo y más justo. Con lo cual, la discusión tiene varias aristas, pero obviamente si en la gente que reacciona y tiene razón, si la imagen es de que va a estar las plataformas, va a haber la plataforma de la Bristol o de Playa Grande, y que los dos jóvenes empetrolados, claramente ante la falta de información, la reacción es en contra. Nosotros vivimos un proceso similar en Neuquén. Ahí estamos, sí. Con las posturas las posturas en contra hubiesen ganado y no hubiésemos avanzado con el fracking en Vaca Muerta y no tendríamos los niveles de producción de gas y de petróleo que estamos teniendo en Vaca Muerta, y no tendríamos los ingresos para la provincia y para el municipio en función de las regalitos, lo que genera en cuestión de trabajo, ¿no? Este debate se dio en Neuquén, se dio en la legislatura de Neuquén, salió por ahí, fue complejo, no fue un debate fácil, pero bueno, uno si mira en los años los resultados han sido positivos desde mi punto de vista. Bueno, ¿alguna pregunta más? Dale, dale. Digo, consulta, ¿hay alguna información oficial de la jefatura del bloque o de la Cámara, de la presidencia de la Cámara, para convocarlos a ustedes en alguna fecha concreta, el 15 de enero, el 18 de enero se había hablado, que ya estaba listo y preparado el decreto para extraordinarias? ¿Hay algo previsto o le han comunicado algo a ustedes? No, lo que teníamos previsto era que se iba a convocar a extraordinarias para la segunda quincena de enero y para febrero. Así que estamos a la espera de la convocatoria por parte formalmente ustedes no recibieron ninguna comunicación. Formalmente, formalmente todavía no tenemos. Claro. Bueno, ahí estamos. Me quedé con lo último que explicaba el diputado. Es muy interesante desde el lenguaje, ¿no? Porque a vos te dicen hay explotación offshore en las costas de Mar del Plata, y uno que conoce poco de esto se imagina que va a haber la explotación offshore a 500 metros de la costa. Y son 307 kilómetros, digo, ¿no? Que la verdad que es como decir, estoy hablando de Rosario, ¿no? Claro, digo, que no digo que no hay que tener cuidado, pero la verdad que la distancia es una cuestión central, me parece, ¿no? Sí, además está claro que lo que se autorizó es la exploración, para ver si realmente hay petróleo y gas como para explotar. Sí. En caso de que esta exploración tenga resultados positivos, ya hubo exploraciones que dieron resultados negativos, ahí viene el proceso de audiencia pública para definir la explotación. O sea que estamos en un proceso previo que va a llevar varios meses, o sea, no es una cosa inmediata. Lo que uno ha empezado a leer, los que nos informan, es que la vista al horizonte, uno no vas a ver. Cuando son 8 kilómetros lo que uno alcanza a ver el horizonte en el mar. Estamos en la costa, estamos hablando, pero de todas maneras, bueno, claramente hay temores y miedos de los sectores que se han movilizado, que yo entiendo que estos temores ante la falta de información existan y que la gente reaccione en contra. Creo que es la tarea del gobierno, es informar bien, que y eso no se da.
Y después hay sectores como Greenpeace, que en el tema medioambiental son sectores más radicalizados y tampoco, desde mi punto de vista, la información que dan tampoco es totalmente veraz. Por eso apelo a esta imagen de los dos jóvenes empetrolados en la playa. La única situación, porque además ya hoy los buques petroleros pasan por la costa del Mar del Plata, y eso también es un riesgo, y ya lo hemos visto en otras situaciones de choques o rotura de los buques petroleros, los daños ambientales que hacen, y eso ya existe, ¿no? Porque porque la forma de trasladar el Perfecto. petróleo. Bueno, el diputado Guillermo Carnaghi, Frente de Todos, provincia de Neuquén. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Enseguida viene el señor Martín Di Natale, que tiene mucha información, pero antes, hace rato que me está diciendo, Melissa, mirá lo que tengo. Bueno, hay un comunicado de Juntos por el Cambio. Melissa, ¿sobre qué? ¿Qué dicen? Sí. ¿Qué es el tema? ¿Lo de Pato, ayer como es? estábamos comentando hoy, hoy al mediodía había un Zoom, claro, el Zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, y bueno, finalmente tras esa reunión salió un breve comunicado, pero en el cual te voy a destacar algunos puntos interesantes. Lo que plantean los opositores es que como oposición estamos firmemente comprometidos en la colaboración con el futuro del país. Sin embargo, es oportuno remarcar que el país necesita un plan de desarrollo a largo plazo que genere crecimiento y trabajo para los argentinos. Y justamente acá, en una de las críticas que le hacen a Guzmán desde hace casi 2 años, lo que plantea Juntos por el Cambio es que el gobierno no presentó ningún programa en la reunión de ayer, y es indispensable que en la reunión del lunes pusieron acá el día que estábamos diciendo, ¿no? Claro. De que posiblemente no fuera lunes o martes de la semana próxima, sino después del 15. Bueno, acá dicen la reunión del lunes, traigan información concreta sobre cuáles son los pasos a seguir para que la Argentina retome este camino de crecimiento. A dicho encuentro asistirán los gobernadores y presidentes de los bloques que integran Juntos por el Cambio. Y finalmente dejan en claro su compromiso, bueno, nuevamente para colaborar con el país, pero remarcamos la necesidad de tener un preacuerdo o una carta de intención con el FMI para que podamos manifestar nuestro parecer en base a esta información. Bueno, es muy interesante, Di Natale, pero bueno, ¿cómo le va? Diga. Digo, porque lo que aparentemente está cerrado con la Casa Rosada es que irían los gobernadores exactamente, los que no fueron ayer. Claro, exactamente, que Rodríguez Larreta, Gustavo Valdés, Suárez de Mendoza y Morales de Jujuy se sumarían al encuentro con los jefes de bloque de Juntos por el Cambio. Del Ahora, interbloque. lo que pasa que acá es como la historia del perro que se muerde la cola, porque ¿qué es lo que te dice la oposición? Dice, necesitamos que el gobierno nos presente un programa. Ahora, el gobierno básicamente lo que te dice siempre Guzmán es de qué programa hablamos y todavía no me acuerdo con el fondo. Claro. ¿Ves? Que es como una cuestión. Y después te dicen, también te piden una carta de intención con el fondo, discutir eso. Pero ¿de qué carta de intención? ¿Me entendés? Es una cuestión como muy... Yo lo puedo entender, es el juego de la política. Pero ¿qué programa va a hacer Guzmán si no sabe si va a haber acuerdos, si va a haber default, si va a haber un acuerdo segmentado, si van a patear todo para el 2024? Es muy difícil eso, ¿no? Sí, en tal caso, las explicaciones, Pato, que dio ayer Guzmán frente a los gobernadores oficialistas fueron explicaciones bastante ambiguas, ¿no? Y vagas, no dio detalles específicos de plazos, de montos que están cerrando con el Fondo Monetario, y dejó muchas dudas. Tal es así que gobernadores como Capitanich, por ejemplo, el propio Perotti, el mismo Kicillof, le plantearon redefinir estrategias, le preguntaron por el tema de tarifas, si iba a haber ajustes. Se planteó por el no al acuerdo Rodríguez A. Bueno, la postura de Rodríguez A era un poco sabida, pero bueno, de todas maneras tuvo que intervenir el propio presidente Alberto Fernández en más de una oportunidad para decir, señores, no va a haber ajuste, estamos tratando de cerrar un acuerdo sin ajuste, con lo cual hablaba y habla de un clima bastante incierto. Totalmente. ¿No? Es que ¿sabés qué pasa, Martín? A ver, hablábamos con Melissa. Para el gobierno es una enorme encrucijada, porque si el gobierno cierra un hipotético acuerdo con ajuste,
cruje y hasta dónde el propio Frente de Todos. Por supuesto. Todavía no habló Cristina. Exactamente, exactamente, ¿no? Eso se arregla. Y si no arregla, obviamente que es otro problema enorme para el gobierno no arreglar, ¿no? Sí, claro. Hasta acá, bueno, hoy estábamos hablando con David Cayón, a lo mejor hay un camino gris, pero la vocera Cerruti dijo que va a haber acuerdo con el fondo ahora. Sí, en el gobierno, si vos hablás con referentes muy, muy importantes del gobierno, te dicen muy convencidos, a fin de enero o a la primera semana de febrero hay acuerdo. Ahora, vos me decís que, y yo coincido, que faltaban precisiones, viste, que no había fe. Ahora, claro. Un amigo tuyo, en serio, que es conocido tuyo, hoy lo ponía negro sobre blanco diciendo que el tema es que el Fondo Monetario te pide que haya equilibrio fiscal al menos como máximo en 2 años, como máximo, 24. Equilibrio fiscal. Y que la idea de economía es que recién logres ese equilibrio fiscal en el 27 o 29. Exactamente. Estamos hablando de una diferencia de 5 o 6 años, que es muchísimo. Sí. Y ahí es donde la verdad sería lógico que haya alguna comunidad de ideas, si este fuese un país menos fragmentado, entre los dos jefes, el oficialista y el opositor, diciendo, porque vamos a pedir lo mismo. Si nos piden el ajuste del 2029, ganamos todos. Claro, pero no pasa eso. Te agrego más, Pato, lo dejó a entrever el propio Guzmán ayer y lo puso con nombre y apellido Kicillof, pero quienes piden un mayor aceleramiento del ajuste fiscal es Estados Unidos. Claro, totalmente. ¿No? Con lo cual ahí también dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional hay una diferencia muy importante que todavía no está saldada, lo cual muestra también de que Estados Unidos sigue teniendo un peso muy fuerte en el border del FMI y que no ha sido totalmente negociado con el gobierno nacional, y es uno de los temas, casi el principal tema abierto, y que expuso también Guzmán ayer, ¿no? Sí. Con lo cual... Vos sabés que ayer yo hablaba con un consultor que estaba como muy crítico en las redes diciendo que él no entendía por qué era tan duro Kicillof y algún otro gobernador. Y la verdad que yo no sé si es una cuestión que no estuvo acordada o por el contrario, son roles distintos, ¿no? Porque obviamente Guzmán, que es el que negocia, y Alberto Fernández, que es el presidente, hablaban de problemas geopolíticos. Y Kicillof dice, el problema geopolítico se llama Estados Unidos, ¿no? Bueno. Que me parece que no sé si son diferencias internas o son roles. Uno es el gobernador, no tiene que ir a discutir él. Tiene que ir a discutir Fernández, tiene que ser más cuidadoso. Claro. Me parece que iba por ahí. No sé si vea tanta diferencia interna, pero la verdad que no sé. La geopolítica se mezcla en todas estas negociaciones, Pato, tal es así que a Estados Unidos, por ejemplo, no le cae muy bien que a partir de mañana la Argentina presida la CELAC, ¿no? Exactamente. Y la relación con China es otro tema. Bueno, también. Y el 5, ayer lo confirmaron en Casa Rosada, el 5 de febrero está viajando Alberto Fernández a China para la apertura de Juegos Olímpicos, recordemos, una visita invitado especialmente por Xi Jinping, Alberto Fernández, no invitó a todos los presidentes del mundo, Xi Jinping, es un invitado especial, hay una agenda de trabajo con 17 temas, 17 proyectos de inversión de China en la Argentina. Claro. Y una relación tensa y muy, muy, muy dura entre China y Estados Unidos. Hay un embajador con mucha participación y un rol importante. Bueno, Sabino Vaca Narvaja es un hombre de llegada directa a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro. Y todo esto se da en un mundo donde China y Estados Unidos están en una guerra comercial enorme. Estados Unidos te dice Latinoamérica es mi patio trasero, obviamente, no te metas donde no corresponde. Y esta decisión de Argentina de presidir la CELAC, que es el órgano, digamos, de contrapeso de la región hacia la OEA y hacia los Estados Unidos, un organismo que tiene una relación directa con China, donde tiene el apoyo la Argentina para presidir la CELAC de países como Venezuela, Nicaragua, obviamente en Washington no cae nada bien, ¿no? Vos sabés que, digo, lo que pasa, hoy hablábamos con Melissa, qué difícil es encontrar acá la opción de que esto termine en un empate, ¿no? Porque por lo que estás planteando vos, imagínate lo primero, que el gobierno argentino, que es lo que yo le decía edulcorada, pero yo creo que el gobierno estaba como muy enganchado con algunas señales que después no terminaron siendo tales. El G20 que te dice apoyamos a la Argentina, el Fondo Monetario que critique el acuerdo. Bueno,
a la hora de las cuestiones concretas, eso no se está trasuntando en una gestión a favor. Entonces yo digo, imagínate que Argentina termina logrando esto, de que el fondo acepta que vos recién logres el equilibrio fiscal en el 27-29 y que te deja seguir comerciando con... Sería una enorme victoria para Alberto Fernández. Sí, claro. Pero lo otro, imagínate que te dice no, 25 y no. Digo, es como una derrota muy dura. ¿Y qué rol juega la oposición? ¿Y qué vas a hacer cuando te toque a vos seguir administrando esto? Claro, ¿no? el tema es después del 23. Porque de un lado te van a decir, mira, la rebeldía paga, qué bueno. Pero si te va mal, te van a decir, ¿qué le va a decir la oposición? Esto te pasa por andar coqueteando con China y por andar querer ser presidente de CELAC y no alinearte con la conducción de Estados Unidos. Exactamente, claro. Es muy complicado. Sí, es muy difícil. Es un juego de equilibrios muy, muy difícil el que está hoy metido Alberto Fernández. Un juego de equilibrios hacia afuera, es decir, hacia la comunidad internacional, y hacia adentro también, porque también tiene la presión, como bien vos decías, del Frente de Todos. Totalmente, digo, para la historia del peronismo, salvo el momento de Menem, si vos tomás lo que fue Perón y lo que fue Cámpora, si querés, lo que fue Néstor y Cristina, es más lógico esto de estar pulseando, Sí, la tercera posición. Exactamente, ya no sé si hay tercera posición, pero tratar de convivir con China, efectivamente. El camino del medio, digamos, exactamente, que diría Tony Blair. Exactamente. Salvo el momento del menemismo, pero no sé cómo resulta esto, claro. Sí, es muy difícil este desenlace y sobre todo cuanto el reloj cada vez está contando las horas. Pero para adentro tampoco tenés margen político entre el frente todo para ser el gran Menem del 89. No, todo lo contrario, por supuesto. De hecho, ayer un Kicillof que te plantea y se lo dice a Guzmán en la cara, el ministro redefina su estrategia frente a Estados Unidos. Digo, ¿qué margen de maniobra le queda a la Argentina con eso, no? Es muy difícil después de eso, después de una Alicia Kirchner que también planteó sus dudas, sus cuestionamientos, un Perotti. Es muy difícil salirse de eso, ¿no? Pero tiene a toda la oposición apoyándolo, Alberto Fernández. Claro, me imagino. Sí. Bueno, estamos con el señor Martín Di Natale, estamos con Melissa Joffre, nos estamos preparando. Llegó el dato recién de Melissa en torno a lo que está aconteciendo con Juntos por el Cambio, que como dijo Melissa, están ratificando la reunión para el lunes. Sí, ¿no, para Meli? el lunes. Y ahí que estamos. el gobierno lleve información concreta. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Y ahora, Martín Di Natale preparando su trabajo en torno a qué, Di Natale, ¿de qué hablamos? Por favor. Bueno, vamos a hablar de esto que vos recién mencionabas con el diputado de Neuquén sobre el régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas. Temazo ese. Es un tema que para el gobierno nacional es muy relevante. Estamos hablando básicamente de vaca muerta, ¿no? Claro. Estamos hablando de promoción de inversiones, un proyecto de ley que está en el Senado y que el gobierno lo quiere apurar, acelerar en las sesiones extraordinarias, y ahí vamos a ver básicamente en qué consiste. Son 3 o 4 puntos centrales este proyecto de ley. Crea un régimen y programas de promoción y apoyo para la exploración, producción y extracción de gas y petróleo. Tiene una vigencia de 20 años. Esto es muy importante, ¿no? Porque todos los regímenes vinculados a la industria del petróleo... Dura más que el equilibrio fiscal que nos pide el fondo. Claro, bueno, exactamente. Pero una visión a 20 años. No hay hasta ahora una ley que se ocupe a 20 años y sobre todo en una industria que requiere, en muchos casos, inversiones a largo plazo. Por Como eso, te dicen los inversores, son inversiones que se entierran. Por eso una ley a 20 años, claro. Exactamente. Por eso, ahí como bien vemos en las placas, tiene una vigencia de 20 años, tiene como objetivos impulsar inversiones e incrementar la producción para el autoabastecimiento y las exploraciones de hidrocarburos. También promueve la industrialización de hidrocarburos y derivados. Esto es importante también. El proyecto de ley otorga estabilidad fiscal y beneficios sobre la producción incremental e incentivos impositivos para pozos de baja productividad. Porque esto fue un tema discutido con los empresarios petroleros, sobre todo,
que reclamaban incentivos impositivos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con proyectos no solo a largo plazo, sino proyectos de baja rentabilidad también, ¿no? Y esto es uno de los temas que el gobierno lo habló con las provincias petroleras y fue motivo central para avanzar con este proyecto de ley. Bien, y como últimos puntos para destacar de este proyecto de ley, se crea un Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas, fija cuotas de la producción incremental para el mercado interno y para exportar, y autoriza la libre disponibilidad entre el 20 y el 50% de las divisas por las exportaciones autorizadas. Acá es otro tema también, Pato, porque esto también va a requerir de toda una ingeniería y un cambio en el tipo de cambio. Claro, ¿qué te parece? Y en el sistema hoy de exportaciones de divisas también que tiene la Argentina, que las empresas petroleras necesitan también girar sus regalías, sus dividendos al exterior, muchas veces están con problemas para hacerlo, y sobre todo por el tipo de cambio que se plantea. Entonces que siempre hubo un barril petróleo, barril criollo, exactamente. Y vamos a tener el blue, tenemos el contado con liqui, tendremos el dólar petróleo, a lo mejor el dólar vaca esto muerta. Apuntaría, al autorizar la libre disponibilidad entre el 20 y el 50% de las divisas para exportaciones autorizadas, vendría a ser como una regulación bastante laxa del Estado en términos de divisas. Pero bueno, es acotado a la industria del petróleo, después vendrán seguramente otros empresarios Vos de querés otros que rubros. invierta, déjame que yo pueda remitir utilidades, si no, no voy, te dicen, efectivamente. Claro. Bueno, proyecto de ley que, como dijimos recién, está en el Senado y que el Poder Ejecutivo quiere darle celeridad, en paralelo con el proyecto de ley de todo lo que tiene que ver con electromovilidad. Perdóname, tengo una consulta, Martín. Acá, ¿podría haber algún respaldo, apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio o tendrá que arremangarse con el resto de los bloques? Bueno, esto ha sido discutido con, sobre todo, provincias petroleras y legisladores de provincias petroleras, ¿no? Que ahí tienen pleno apoyo, ya lo dijeron. Hablábamos con algunos diputados aquí de la oposición de Neuquén, de Chubut, de Río Negro, que han planteado esto, ¿no, Meli? Está. Sí. ¿Esto tiene ingresa por el Senado o tiene media sanción ya de acá? No, ingresó ni siquiera, por el Senado. Tiene que estar allá. Hubo una reunión con Darío Martínez. Claro. Después no se trató más. Sí. Pero durante la presentación, lo que había sido la presentación del proyecto, sí habían estado los gobernadores de la Patagonia, entre ellos dos, que mencionaba justamente Carnaghi hace un rato, que son de otra fuerza política, de fuerzas políticas locales, como son Río Negro y Neuquén. Que estaban presentes las dos, claro. Sí, exactamente. Sí. Y habló Arabela Carreras, que la estuvimos escuchando. Sí. Interesante lo que dijo Carreras. Muy interesante. Y lo que pasa es que yo, ¿sabés qué digo? Ayer que decía, siempre son como el eje de la balanza. Vos lo escuchás a Bretelniek en el Senado y también, o lo escuchás acá Diciácomo y se manejan navegan bien las aguas. Sí, pero Carreras me parece interesante lo que plantea, porque dice, bueno, todo muy lindo el discurso de Guzmán, todo muy bien, pero evitemos las grietas. Claro. ¿no? Porque es la única forma, y es cierto, la única forma de que el gobierno logre un apoyo aquí en el Congreso es que consiga el respaldo de Juntos por el Cambio, mínimamente. Ahora, yo te digo una cosa, ¿sabés qué? Porque yo no, a ver, es muy interesante esto. Porque yo creo, hoy lo hablábamos con Melissa, y si el gobierno va a buscar en otro lado, porque ¿sabés qué pasa con Juntos por el Cambio? No tenés margen, Martín, de que un grupo de diputados o diputadas diga nosotros apoyamos, porque te fulminan como un rayo dentro de la interna de Juntos por el Cambio, Pato, ¿o no? Ojalá haya margen, te digo. Pero está bien, no pero sé. Fíjate el hueco que encontró Alberto Fernández al dialogar con Gerardo Morales. Coincido. Estas declaraciones de Gerardo Morales, donde admite de que durante el gobierno de Macri se tomó una deuda que no se debía haber tomado, hoy está cuestionado duramente por el PRO y por gran parte
de Juntos por el Cambio, el propio Gerardo Morales, pero hay un sector del radicalismo que acompaña esta postura, donde dicen, señores, nosotros tenemos una parte de responsabilidad en todo esto, con lo cual no podemos mirar para otro lado y tenemos que sentarnos en la mesa. Coincido. Bueno, yo ayer prestaba atención en las redes, vi a alguien muy vinculado a una diputada cercana a Bullrich y él también muy cercanos a Patricia Bullrich, donde decían, a partir de lo que pasó con Morales, decían textualmente, ojo que los radicales nos van a dar un gran disgusto en cualquier momento. Pero esto es lo que, ¿me entendés? Digo, se ve como un disgusto. Sí, claro. Yo la verdad que no creo que, ¿me entendés? Digo, vos fíjate lo que pasó con Larreta, que en un momento Larreta hablaba de un consenso del 70%, dice, estoy pensando en el 2023, puedo acompañar. Cuando intentás algún movimiento, te apestillan y me parece que te quedás adentro, saltan ¿no? al Pero jugular, como dijo Morales. Saltan al jugular, claro, como dijo Morales. Claro, bueno, ayer estuvo aquí mismo en el piso dialogando con DTV el diputado Gerardo Milman, claro. Donde también salió a cuestionar un poco a Morales y a decir, bueno, por qué había tenido que tomar también ese crédito del FMI Mauricio Macri, planteando que en realidad todo ese dinero no se había fugado, que fue para cubrir parte de la deuda que había dejado Cristina Kirchner, es decir, planteando una postura un poco dura, que es la otra cara de la moneda de Juntos por el Cambio. Por eso digo, si Alberto Fernández toma la línea Morales, toma la línea radicalismo, para empezar a buscar por ese lado un apoyo, me parece que esa es una estrategia. Ahora, no puede dejar de lado tampoco a un bloque como el Interbloque Federal, ¿no? Claro, ahí tiene, digo, ahí, viste, si vos trabajás, donde lo hablábamos. Es un destrato que se repite además, una ¿no? cosa, pero es inconcebible. No es la primera vez que Juntos por el Cambio tiene prioridad y que quedan en la fila los otros bloques por detrás, cuando son la llave. No te va a resolver todo el Interbloque Federal, pero es mucho más factible por historia, es relativo, pero es más factible por historia que vos puedas tener algún acuerdo con el Topo Rodríguez, que fue ministro de Scioli, con Graciela Camaño y con Randazzo, si bien que a veces no hay peor astilla que el mismo palo. Pero es más factible eso, y con el socialismo me parece. Y los cordobeses. Los cordobeses hablábamos, viste, de lo que pasa hoy con los cordobeses, pero es un año electoral, coincido. Pero me parece que es más factible eso que algún acuerdo con la oposición. Recién el Topo Rodríguez acaba de informar y dice, el Poder Ejecutivo ya eligió a qué sector político del Congreso le va a brindar información sobre la negociación con la deuda. Yo no entiendo, la verdad. Se juntan solo con Juntos. Nosotros creemos que este tipo de encuentros debe hacerse en el Congreso con la participación de todos los bloques y preferentemente con un proyecto para analizar. Solo participaremos en un encuentro de este tipo, acaba de decir el presidente de Interbloque Federal, Topo Rodríguez. Sí. Con lo cual, como decíamos, es rarísimo dejar eso. Afuera es una maniobra bastante burda. Pero también el oficialismo cede en ese sentido a las intenciones de Juntos por el Cambio. Porque Juntos por el Cambio dice, es el que pide la exclusividad. Claro. Si bien, bueno, es la principal fuerza de la oposición, ganó las elecciones, pero... Sí, yo creo que es más factible que vos establezcas algún acuerdo histórico con el Interbloque Federal que con el resto, ¿no? Sí, claro. Porque yo lo que veo es eso, yo creo que efectivamente hay radicales que tienen que ver, que pueden estar cerca de alguna posibilidad, no sé si de acuerdo o de acompañar, a veces con dar quórum te alcanza. Claro, sí. Pero me parece que es la fragilidad. Hoy yo no sabía, la verdad, Martín, me contaba Melissa, que el diputado Sánchez de Neuquén lo mató a Morales, contando cómo se había endeudado Morales. Claro. Viste, como muy raro eso, ¿no? Claro, y digo, es cierto lo que vos decís. ¿Cómo volvés? Viste, lo trató de ignorante, lo trató Iglesias a Morales. Es complicado volver de eso. Es cierto lo que vos decís, Pato, que sería más razonable o más entendible en la historia breve parlamentaria del oficialismo arreglar con el Interbloque Federal que con Juntos por el Cambio. Sí, claramente, sí. Digo, en algunas cuestiones, digo, el oficialismo tiene también el reloj que le corre rápido por el tema de lo que es el Consejo de la Magistratura. Sí. También necesita ahí. Otro tema áspero, ¿no? Porque todo lo que es tema judicial... Pero claro. Si yo lo hablaba, ¿sabés qué digo? A lo mejor el gobierno tiene un problema. Viste que en los regímenes parlamentarios, digo, vos te quedás en minoría y rápido buscás con la oposición y te doy ministerios, ¿se acuerdan? Pero no sé si tiene otro camino acá el oficialismo, porque está con 117 y no le alcanza con Provincias Unidas, ¿no? Bueno, en el Consejo de la Magistratura me llamó la atención el diputado Tonelli que, hablando aquí también en DTV,
dijo que no están lejos de un acuerdo con el gobierno por el proyecto de ley de Consejo de la Magistratura. Porque él tiene uno que es muy cambia algunas cositas, claro, ¿no? es muy similar. Por eso hay algunas cosas que dice habría que revisar, pero no estamos lejos del número 20, ¿no? Es la cantidad de miembros que plantea que se quiere ampliar. La ampliación del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley que lo envió el Poder Ejecutivo a raíz del fallo de la Corte Suprema, y la Corte le da un tiempo de 120 días, es decir, en abril, primeros días de abril, tendría que tener el Congreso una ley nueva de Consejo de la Magistratura. Pero ahí ya tenés al sector duro del kirchnerismo que te dice que va a hacer una marcha el 1 de febrero frente a los tribunales de Comodoro Pi, y que te dice que el Poder Judicial no es nadie para entrometerse y decidir al Poder Legislativo cuándo puede sancionar una ley. ¿Ves cómo sos, Melissa? Él plantea un horizonte de acuerdo y vos apareces con los problemas, Melissa. No me da respiro, no es así. El proyecto está en el Senado. Yo planteo una salida, pero Meli... No, me cerrás toda la puerta. La realidad. No es así. Está bien, está muy bien, está bien. Bueno, tenemos que ir terminando. Atención con lo que dijo Melissa, reunión el próximo lunes entonces. El comunicado dice comunicado el lunes. dice Bueno, el lunes. Y lo que planteaba el señor Martín Di Natale, la disconformidad explícita del interbloque federal, ¿no? Es así. Así es, efectivamente. exactamente. Bueno, así que nada, la verdad que hemos aprendido muchísimo, un gusto, han contado un montón de cosas que sabían, señor Di Natale, gracias. Un gusto. No sé cuándo lo veo la próxima, pero nos estamos comunicando. Nos estamos viendo. Y con Melissa hasta cualquier instancia también. Bueno, nada más, muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Hasta cualquier momento.